Muy bien, ya estamos grabando. Sean todos bienvenidos una vez más, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga. Te invito a que puedas tener donde tomar nota, tu Biblia a la mano. Vamos a leer algunos textos y obviamente a su vez estaré compartiendo contigo mi pantalla para que puedas ver aquí nuestra constitución eclesiástica. Así que, por favor, prepárate y toma nota. Muy bien, ¿pueden verlo? Si pueden verlo, ayúdeme allí a algunos de los hermanos que están con su cámara encendida, confirmándome allí con un sí o no. Y aquí es donde nos encontramos ahora. Muy bien. Tenemos esta sección de aquí en adelante. Hemos estado observando ya varias secciones. Si puedes notar en el índice de todo esto, esto está al principio, pongámoslo aquí mejor, más fácil. Tenemos nuestra constitución eclesiástica de la Iglesia Bautista Reformada Providencia, nuestra iglesia. Aquí está el contenido, antecedente, artículo 1, el nombre de la iglesia, número 2, el propósito de la iglesia, número 3, la confesión de fe de la iglesia, número 4, el pacto de la iglesia, justo de esto hablamos un poquito este domingo en nuestra escuela bíblica. Y aquí tenemos dos secciones, el fundamento de nuestro pacto y la segunda sección, los compromisos de nuestro pacto. Y aquí vemos tres literales, ¿no? Está nuestra, mejor dicho, en este caso está nuestra comprensión, perdón, nuestro compromiso para con Dios, nuestro compromiso para con los hombres y nuestro compromiso con este pacto, ¿no? Obviamente aquí resumimos esta práctica, esta fe, pero vemos aquí claramente reflejado que esos compromisos tienen su cimiento en la ley moral de Dios en el nuevo pacto, ¿no? Esta ley que Dios escribió de nuevo ahora, pero en nuestros corazones, ahora que estamos en la fe. Si estás en la fe, puedes notar esto y vas a desear amar a Dios y tu compromiso va a ser amarlo a Él con toda tu mente, tu corazón y tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese compromiso se ve reflejado en nuestro pacto, ¿no? Pero ahora nos hallamos en lo que se llama la membresía de la iglesia y hemos estado observando ya la sección uno, afirmación general, sección 2, el fundamento de la membresía de la iglesia, sección 3, deberes de los miembros de la iglesia, sección 4, de los candidatos para ser miembros, 5, procedimiento de recepción de nuevos miembros. Y aquí vemos ya estos párrafos, ¿no? Solicitud de membresía, párrafo B, entrevista pastoral, y ahora veremos, creo que brevemente, consejo de la congregación, el párrafo C, para continuar a partir de la siguiente sección que vendría a ser sobre miembros especiales, ¿no? Así que vamos a acercarnos acá, tal vez tengamos algunas notas que observar, algunos textos que estar teniendo en cuenta aquí más adelante, así que por favor presta mucha atención a esto que estamos viendo, ¿no? Vamos a partir de aquí, párrafo C, consejo de la congregación. Espero todos puedan verlo bien. Tal vez lo pueda acercar un poco más para que puedas prestarle la suficiente atención. Ya me acerqué de más. Sí, creo que ahí está bien. Entonces está lo que se conoce como consejo de la congregación. Nos encontramos en esta parte que tiene que ver con la membresía, la manera en la que esto se solicita, cómo se lleva el proceso a través de una consejería, mejor dicho, un tiempo de entrevista y luego pasamos a lo que se conoce como consejo de la congregación, porque es necesario que cuando la iglesia está teniendo en cuenta que hay personas que solicitan ser miembros y han pasado por entrevistas, la iglesia toma consejo, se reúne, hablan sobre esta persona de una manera que podamos entender que todos estamos claros de quién es, de quiénes son, de dónde vienen, cuál es su deseo, si han solicitado correctamente, si tienen frutos reales. Entonces, el consejo de la congregación es muy importante. La manera en la que se recibe a un miembro dentro de la iglesia no es de ninguna manera unilateral, es por medio del cuerpo de Cristo. Es una participación, un poder que tiene la iglesia en el cual debe participar y es sumamente importante. Así que cuando los ancianos consideren que el candidato ha cumplido los requerimientos para la membresía antes mencionada, en este caso, lo que ya se ha venido mencionando, el candidato será traído delante de la congregación a fin de que presente su testimonio. Entonces va a poder explicar, compartir su testimonio. Después de esto, la iglesia dispondrá de un plazo de 3 semanas para presentar en privado a los ancianos alguna objeción por la cual el candidato no debe ser aceptado. Si se encuentra validez en tales acusaciones, será investigada por los ancianos y si se encuentra si se encuentran verdaderas, o sea, estas cosas, estas objeciones son verdaderas, la solicitud de membresía será cancelada indefinidamente hasta que tal asunto sea
se resuelva, ¿no? Se ha resuelto. En caso de que esto ocurriera, la membresía de la iglesia será informada si no si no se encuentran verdaderas o satisfactorias las acusaciones. El objetante será informado de las razones de ello para la paz y la tranquilidad de sus conciencias. Déjeme leer este párrafo y después comentamos algunas cosas de aquí. Después del plazo de 3 semanas, si no se presentó ninguna objeción o si estas fueron resueltas satisfactoriamente, la iglesia será convocada a una reunión de miembros requiriendo el sí y el amén de una mayoría simple de la iglesia para su confirmación. En caso de que este amén mayoritario no sea claro y unánime, se buscará la votación a mano alzada esperando la aprobación de al menos 3/4 partes. Esto es aproximadamente En este caso tenemos una partecita que corregir aquí, pero en nuestra constitución se halla lo que se conoce como en porcentajes el 90%. En la mayoría de los casos de toma de decisiones que requieran esto a mano alzada o demás, tiene que ver con el 90%. Si queremos una aprobación, si no es total de todos, por lo menos el 90% se requiere para esto, ¿no? De los miembros presentes que votan para su introducción. Asimismo, el candidato presentará sus votos a la iglesia y la iglesia sus votos para con él. Ahora, es súper interesante que podamos observar esto porque nos ayuda a clarificar algunas cosas que tal vez tú y yo no las tenemos muy claras y pensamos que se aplican de la misma manera en diferentes esferas. Cuando hablamos del consejo de la congregación, sí, se trata y estamos hablando de consejo, o sea que la congregación debe participar y el poder que tiene en sus manos es este mismo, el poder participar de esta manera. Entonces, los ancianos observan que los candidatos tal vez cumplen los requisitos, los requerimientos para poder ser miembros de la iglesia, se ha llevado entrevistas, el candidato obviamente es presentado delante de la congregación o presenta su testimonio de manera escrita. El asunto es que se entiende ese testimonio y la congregación lo comprende. Esto es evidente, esto es claro. Pero después de esto, este párrafo 2 nos habla de procesos y nos enseña esto. La iglesia dispondrá de un plazo de 3 semanas. En este caso es un tiempo particular. En algunos casos se puede hacer inmediatamente porque depende de las circunstancias. En otros casos depende de 3 semanas y en otros se extiende más. Pero aquí se pone un ejemplo, este plazo de 3 semanas, para presentar en privado a los ancianos alguna objeción para la cual el candidato no deba ser aceptado. Entonces, esto da el plazo de poder tratar cualquier asunto que no ha sido tratado o algún detalle que ha sido pasado por alto, después de ya haber llevado un proceso de entrevistas, de solicitudes. Entonces, si de alguna manera se encuentra alguna acusación, esta debe ser investigada por los pastores y si se encuentran verdaderas, entonces en este caso queda de manera indefinida cancelada esta solicitud hasta que se arregle este asunto. O sea, por más solicitud y proceso que se está llevando, se detiene, se cancela el proceso hasta que se arregle este asunto porque puede haber algún asunto que no se haya resuelto. Ahora, en caso de que esto ocurriera, la membresía de la iglesia debe ser informada y entonces se le anuncia a la iglesia, a los miembros, que el proceso que se estaba llevando con tal o cual persona, de la cual estaba deseando ser miembro, se ha detenido y esperamos se pueda resolver pronto esto, ¿no? Entonces esto ayuda. Hay una mano alzada acá, mi querida Alexandra. ¿No? Sí, Pastor ¿Alguien? Robertito. Ah, ya, ¿Y mi querida como, Alexandra, te como escucho. qué o sea, toman como la objeción para el candidato? ¿Cuáles serían las objeciones o objeción para no poder ser miembro? Sí, creo que es un buen punto, una muy buena pregunta realmente. Esto es un abanico de posibilidades. Una objeción puede ser que alguno de los miembros observó la actitud o el proceder, mejor dicho, las palabras o la manera de trato del candidato a miembro que pone en tela de juicio que realmente haya frutos en su vida. Tal vez se haya hecho ya la entrevista y se haya llevado a cabo algunas cosas, pero entonces algún miembro tiene algo que observar o precisar en medio de las reuniones y esto ayuda o trae a la mesa temas a tratar, ¿verdad? Un ejemplo de esto es cuando se hace esta reunión y de pronto alguien dice, esperen, yo quisiera mencionar algo con respecto a esta persona. Yo noté esto en tal reunión, esta persona en lugar de prestar atención a la palabra, estaba riéndose, estaba en su teléfono, estaba viendo cosas que no debía ver en su teléfono. Yo creo que eso es inadecuado y no debería ser parte del corazón de alguien que quiere ser miembro de nuestra iglesia.
Entonces comenzamos a tratar ese asunto y uno dice, oye, qué interesante este tema, ¿no? Vamos a charlarlo. Puede ser una objeción válida cuando se ha verificado que realmente lo que estaba haciendo en medio del culto no era algo de prestar atención a la palabra y adorar al Señor, sino que estaba en algo que es incorrecto, que no se debería hacer. O en otro caso, que se encuentre una objeción de que la persona no tiene un buen trato para con su esposa o su familia o sus hijos. Y entonces, por más que diga que es un creyente que ama a Dios y alaba con todas sus fuerzas y tiene una voz fuerte para cantar, pero alguien puede decir, esperen, yo he charlado con esa persona y yo he visto cómo trata a su esposa y no es correcto. Y yo quisiera que puedan tratar ese asunto. Entonces allí es donde esta objeción es oída, atendida y se detiene el proceso hasta poder observar eso. Porque qué triste sería una persona que dice ser creyente, que parece tener los frutos, que ha pasado ya por entrevistas, que ha hecho su solicitud y todo, pero cuando observa su hogar, en su piedad familiar, que es parte de nuestro pacto, donde se habla de piedad y piedad, como hablábamos este domingo, ¿verdad? Piedad personal, piedad pública en medio de la congregación y piedad parental o familiar, ¿no es cierto? Entonces todo esto implica que seamos personas piadosas. Eso no significa que nuestro hogar sea perfecto, pero sí nos enseña que debemos prestar atención a estas cosas que son detalladas. Yo les mencionaba un ejemplo de la iglesia del pastor Charles Spurgeon, y entonces esta iglesia maravillosa enseñaba que se debían llevar varias entrevistas a cabo. En 2 segundos mientras sigo hablando, quiero comentar. Entrevistas a cabo que ayudaban a poder observar realmente que la persona tenía los requisitos que se buscan en un miembro, ¿verdad? El hecho de que tenga una profesión pública de fe verdadera, que no esté truncada, que de ninguna forma se ponga en tela de juicio. Y eso involucra conocer, saber. Hay que saber y hay que conocer a aquellas personas que desean ser miembros de nuestra iglesia y que por lo tanto entonces de ninguna manera se debería pasar por alto el sentarnos y charlar, ¿no? Entonces pueden haber objeciones, amados hermanos, pueden haber casos de objeciones que requieran que se detenga el proceso, ¿no? Y en medio de estas objeciones está bien parar, pero después puede haber otras objeciones que fácilmente en medio de la reunión... Espérenme un momento que esto está funcionando. Creo que está bien. Entre. Entonces es bueno charlarlo y cuando en medio de la reunión alguien menciona una objeción y se trata el asunto, podemos tratar ese asunto en medio de la conversación y decir, ok, pero hermanos, tal circunstancia nos podría dar a entender que esta persona no es piadosa o no es creyente, o creemos que podemos trabajar en esa área, entendiendo de que sí es un creyente verdadero, pero que tiene que trabajar en tal o cual área. Un ejemplo de esto, ¿no? Es un buen hermano, pero siempre llega tarde al culto. Eso no significa que no sea creyente. Tal vez no todos entendemos de cuál es su circunstancia y por la cual a veces llega un poquito atrasado al culto. Vaya a ser que viva lejos o algo así, ¿verdad? Entonces puede ser una objeción que debe ser escuchada, pero no es una objeción válida para pensar que no puede ser miembro de nuestra iglesia sin que se pueda charlar y arreglar ese asunto. No es una circunstancia que nos lleva a pensar debemos cancelar su solicitud de membresía de forma indefinida hasta que este asunto se resuelva. No, creo que es algo en lo cual podemos seguir trabajando. Entiende la importancia de congregarse, solo que necesita trabajar el poder llegar a tiempo y entonces involucra otras áreas, ¿no? A lo que me refiero es puede haber una múltiple, un abanico de posibilidades en cuanto a objeciones. La objeción no es una sola, pueden ser varias y pueden ser algunas de peso muy fuerte. Un ejemplo de esto es, sí, tal persona desea ser miembro, pero él vive con tal persona, pero no es su esposo o no es su esposa, y conviven, y entonces así han vivido tanto tiempo, y él desea ser miembro, y aunque parece ser un creyente verdadero, sus asuntos matrimoniales no están arreglados porque no está casado, no ha arreglado sus asuntos delante del Señor y la iglesia y el Estado y todas esas cosas que llámese de una manera formal, ¿no es cierto? A veces hay circunstancias y casos. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta, sin hilar o trabajar con muchísimo detalle, porque hay que cuidar mucho la integridad de los temas que se tratan. Y entonces de esta manera podemos observar si es necesario esperar un poco más hasta que estas cosas se resuelvan y poder hacerlo. Entonces nos daría gozo poder recibir a alguien más como miembro en nuestra congregación. Pero son objeciones válidas que la iglesia debe tratar. Por eso se ve el consejo de la iglesia
puesto que la visión de los pastores debe ser una visión amplia y en la Biblia se enseña que ellos son sobreveedores. Dice la Biblia que como obispo su tarea es sobreveer, observar desde un punto en el cual pueden ver a todos los demás. No está limitada esta visión a ellos solamente, sino que también puede la iglesia ser consultada y debe ser consultada por si alguno tiene alguna objeción válida que presentar, alguna acusación, algún tema a tratar antes de que llegue a ser miembro de nuestra iglesia. Sería lamentable que en el espíritu de la unidad de nuestra iglesia pasemos por alto la importancia de presentar alguna objeción y recibamos en nuestra congregación a una persona que aparentemente siendo cristiana vive como un impío y la iglesia no dio consejo o no habló de este asunto. Y entonces hemos permitido que suceda esto, ¿verdad? Por eso la importancia de tomar consejo y la importancia de observar estos asuntos, observar la validez de la acusación. Si es válida, entonces habrá una investigación que los pastores lleven a cabo. Si se encuentra verdadera, se cancela la solicitud. Si no se encuentra verdadero o satisfactoria la acusación, el objetante será informado de las razones de ello para la paz y tranquilidad de su conciencia. Y es que después de haber hecho la investigación, o sea, el pastor haberse acercado, haber charlado del asunto, observado con detalle y haber encontrado que aunque había una acusación aquí no era satisfactoria ni verdadera, sino que solo tal vez puede haber sido una suposición, entonces el pastor se acerca con mucho cuidado al miembro que objetó y le explica cuál es la circunstancia, con cuidado también, para que tenga paz y tranquilidad en su conciencia y esto no sea que lo esté atormentando, ¿no? Es un ejemplo, mi querida Alexandra. Es una buena pregunta, pero hay muchos parámetros aquí, hay casos y casos, ¿no? Pero es una muy buena pregunta. Em, Gracias, pastor. Muy bonita, a mí sí me dio emoción. Muy bien, mis hermanos, vamos a avanzar. En este párrafo, sí, párrafo C, que obviamente hay tres párrafos acá. Hablando del consejo de la congregación, hay una tercera parte, ¿no? Y esta parte es súper interesante. Este, ya, muy bien, aquí está. Mi Marle, no quiero avanzar sin responder esta pregunta también. Hay una pregunta que dice, ¿me puede explicar a qué se refiere que el que quiere ser miembro tiene que dar su testimonio? Esa es una pregunta muy práctica y es, ¿puede ser públicamente como a través de un testimonio escrito que la iglesia pueda observar y pueda leer en este caso, ¿no? Luego puede haber una entrevista también de parte de toda la iglesia y consideración, pero esto estamos hablando ya post entrevistas pastorales, post solicitud, después de la solicitud de membresía y en proceso. Ese testimonio simplemente es un resumen de lo que fue su vida antes de Cristo, cuándo conoció a Cristo, cómo lo conoció, cuándo entendió el Evangelio y cómo puede describir su propia conversión, o sea, cuando abrazó el arrepentimiento y la fe que es solamente en Cristo Jesús y hacia Dios, ¿no? Y entonces al describir esto, pone en evidencia que su testimonio es una fe pública profesada, o sea, real, que puede explicarse en lugar de solamente algo que puede sonar muy emocionante, ¿no? El hecho de decir, sí, yo era esto y aquello, y entonces sentí una fuerza electrizante. No, no, es describir con palabras, con claridad, tal vez con un poco de detalle, no necesariamente un detalle excepcional, ¿no? Estaba yo sentado en la silla número 3 de tal pasillo, no, no, a veces hasta la fecha no siempre es clara, a veces nos acordamos del mes solamente y demás, pero es bueno tener una idea clara de cómo la persona describe su conversión. Ese es el testimonio de una persona, cómo la persona describe su conversión. Y entonces eso es bueno prestar atención. Y esto puede ser en palabras, en una hoja, en un resumen bien conciso, o en palabras públicas en medio de la reunión, en medio de la congregación, ¿no? Estas cosas son sumamente útiles. Pero es bueno que la iglesia pueda saber de primera mano esto directamente. Posiblemente algunas personas en la congregación no conocen el testimonio de otros y tampoco al no conocerlo no podrían dar un veredicto claro. Por eso es necesario que la iglesia sepa cuál es ese testimonio y pueda ser claro para poder dar su consejo con respecto a si esta persona muestra los frutos de una persona que es de Cristo y pueda ser recibida en la iglesia de manera formal, ¿no? Ahora, en ese tercer párrafo, aunque vuelvo y repito, hay una partecita que debemos corregir aquí, que es esto de tres cuartas partes. Em, Después del plazo de 3 semanas, si no se presentó ninguna objeción o si estas fueron resueltas satisfactoriamente, la iglesia será convocada. Ojo, paréntesis, no es producir controversia, no es traer problemas o no es atacar, ni señalar, ni destruir. Las objeciones son buenas, mis amados hermanos. Cuando hay una objeción significa que hay algo que debemos corregir.
Cuando alguien objeta algo, significa que esa persona ha visto algo que debe ser atendido. Y entonces cuando se corrige eso, la persona que desea ser miembro puede pulir más su vida cristiana, su piedad, como la persona que tal vez está objetando pueda ser corregida con respecto a algún asunto y tenga paz y una limpia conciencia con ese tema, porque se ha resuelto. Entonces, cuando hablamos de ese término, aunque suena fuerte, objetar, es bueno tenerlo en cuenta, es bueno que alguien pueda ver detalles que otro tal vez no está viendo y compartirlos de una manera muy cuidadosa para que la iglesia pueda tener en cuenta esto y se pueda arreglar y solucionar, ¿no? Pero cuando hablamos de esto, entonces, después de este plazo, este tiempo, este proceso, entonces la iglesia será convocada a una reunión de miembros requiriendo el sí y el amén. Es simple. La iglesia se reúne y tratan. Fulano de tal ha solicitado ser miembro, se ha dado el plazo debido para que se haga alguna objeción y entonces hemos encontrado que nadie ha objetado de ninguna manera, pero entonces estamos listos. Vamos a considerar entonces si están de acuerdo. Los que estén de acuerdo, por favor, digan sí y amén. Y entonces la iglesia dice esto y este amén pone de manifiesto que hay unanimidad. Pero si esto no es muy claro, entonces se busca una votación a mano alzada de una manera práctica y lo que se requiere de esta votación es que el 90% de los miembros estén de acuerdo con que esta persona sea miembro. Ahora, esto nos da a entender que hay un 10% que no está tan conforme. De ese 10% es bueno saber y tener en cuenta. Deben acercarse con libertad al pastor a explicarle tal vez ciertas dudas que tengan, pero la unanimidad es muy importante en la iglesia en ese sentido, porque muestra la unidad de la iglesia a la hora de observar y tomar atención. Pero no debería haber una iglesia que busca el 50+1. No estamos en votaciones electorales, en la iglesia no hacemos eso. Lo que hacemos es buscar unidad y unanimidad a la hora de caminar y tomar decisiones. Entonces, al hacerlo así, el candidato puede presentar sus votos a la iglesia, o sea, su pacto y la iglesia sus votos para con él, o sea, el compromiso de recibir a un nuevo miembro, como lo vieron si estuvieron allí este domingo, un ejemplo con nuestro hermano amado Timur, que ahora es miembro de nuestra iglesia. Entonces, podemos verlo de esta manera, ¿no? De una manera práctica y podemos hacerlo así. Pero notan que el punto de partida es qué importante es el consejo de la congregación, qué importante es sentarnos con los miembros y decir, hermanos, ¿qué les parece tal persona que ha solicitado ser miembro de nuestra congregación? ¿Qué piensan de esto? Y no es el asunto de poner allí a un nombre, el nombre de alguna persona y comenzar a hablar de esa persona sin filtro o sin medida o sin poner freno a nuestro hablar por el mero hecho de decir, yo a veces pienso que las personas pecan cuando dicen es que yo digo lo que pienso, ¿no? Yo digo que a veces pecan porque a veces no siempre piensan bien y es bueno poder pensar correctamente y poder describir con palabras claras lo que estamos pensando, que sea para la gloria de Dios y poder tratar este asunto. Esto no significa que no tengamos que juzgar o objetar o señalar cosas, actitudes, acciones, palabras, circunstancias en las cuales es necesario hacerlo. No, callar no sería la vía. Si queremos ayudar a un hermano a caminar en piedad, tenemos que hablarlas, tenemos que tratar asuntos, mis hermanos. Por eso es necesario el consejo de la congregación, porque esa congregación entonces será responsable de recibir a ese nuevo miembro. Pero si no se toma el consejo, entonces el pastor es el culpable, por así decirlo, de haber recibido un nuevo miembro en la congregación bajo la cual no fue consultada. Entonces, si en alguna circunstancia sucede que en medio de nuestra iglesia hay algún hermano que no esté caminando conforme a la regla o conforme a la medida de Cristo, después de haber llevado todo el proceso y se ha tratado el tema del consejo de la congregación, entonces toda la iglesia dice, hay algo que no vimos aquí y estaba oculto, como dice precisamente Timoteo más adelante, ¿no? Hay algunos, los pecados de algunos se hacen vigentes después. Y entonces nos ponemos a ver eso y tratamos de la manera más cuidadosa a través de la disciplina eclesiástica este asunto. Pero qué bueno es tratarlo de principio y no al final. Qué bueno es observarlo al principio y no al final. Por eso no hay partidismo. No es quien nos cae bien para ser miembro de la congregación. Es que pueda llevar un proceso cuidadoso. Es que pueda dar los pasos adecuados y consecuentemente pueda pasar a ser miembro de la congregación porque a la persona se lo conoce y la persona conoce a la iglesia también. Así que esto en cuanto a esta sección, ¿no? Pero déjame ver aquí, hay unos mensajitos acá. Se escucha entrecortado, no sé si, sí, me parece raro esto. Déjame apagar todos los dispositivos aquí. Esto está apagado. Esto está apagado. ¿Listo? Bueno, esperemos que así funcione mejor. Si pasa alguna cosa, me dicen mis hermanos, estoy atento, ¿sí? Bueno, avancemos acá, mis amados hermanos. Cualquier cosa saben que pueden escribir ahí en el chat, yo estoy atento.
o abrir o levantar su mano y aquí me va a saltar la notificación para poder escucharlos también. Eso es bueno. En la siguiente sección se habla de lo que sería sobre miembros especiales, ¿sí? Personas que desean ser miembros de nuestra iglesia, pero hay algún asunto especial, una circunstancia particular que debe ser tratada y observada, ¿no? Así que pasado esto, noto, hago énfasis de nuevo, la necesidad de tomar consejo, de que la congregación pueda dar su consejo y consentimiento con respecto a la recepción de un nuevo candidato. Por eso, 3 párrafos de acá. El segundo es la entrevista pastoral, pero eso no es suficiente para ser miembro de una congregación. Eso ayuda muchísimo, eso suma muchísimo, eso trae claridad porque el pastor tiene que dar una descripción de lo que él considera adecuado y bueno. Pero cuando la persona entonces es observada a través del consejo de la iglesia reunida, esto ayuda muchísimo. Solicitar con entrevista pastoral y consejo de la congregación. Entonces, sección número 6 sobre miembros especiales, amados hermanos. Los miembros especiales son personas que comparten nuestras convicciones descritas en la confesión de fe, pero objetan en uno o dos puntos que nos destacan como una iglesia bautista reformada. Quiero observar bien esto. Entonces, objetan en uno o dos puntos que nos destacan como una iglesia bautista reformada. Estas personas pueden tener convicciones presbiterianas o reformadas respecto al bautismo y la cantidad de oficios. Los pastores considerarán estos casos individualmente antes de hacer una recomendación a la congregación. Debido a la poca cantidad de iglesias, sí, a la poca cantidad de iglesias de perspectiva reformada en Quito, como en este caso la nuestra y algunas otras que son pocas, reconocemos que algunas personas escogerán esta iglesia para cuidar y vigilar sus almas. Estas personas reconocen el mandamiento bíblico de pertenecer a una iglesia para edificación y disciplina, pero no han podido hallar a una iglesia que concuerda con sus convicciones. Estos miembros no pueden ser pastores ni diáconos de esta iglesia y no pueden servir en la enseñanza, predicación o consejería formal, etc. Estos miembros, como todo miembro ordinario, debe sujetarse a los pastores de esta iglesia local y a la confesión de fe. No debe divulgar sus diferencias de opinión o credo a los demás miembros con el propósito de persuadirles sobre estos asuntos. Entonces, la circunstancia de miembro especial aquí es una circunstancia de convicción y una circunstancia de congregación local. En este caso, si hubiera en la localidad nuestra algún hermano de convicciones distintas, como hermanos presbiterianos o reformados, ¿verdad? Y tal vez en este caso difieren con nosotros en asuntos de nuestra confesión de fe con respecto al bautismo, por ejemplo, la cantidad de oficios, son ejemplos simplemente. Entonces podríamos considerar que ellos puedan ser miembros por la circunstancia. Hay casos así, ha habido casos así, y esto debe ser cuidadosamente tratado, porque posiblemente estos hermanos vienen, buscan tener comunión, quieren participar de las ordenanzas de la iglesia, como la cena, por ejemplo, pero entonces, ¿qué hacemos si no abrazan en esta área o en esta otra área lo que respecta a nuestra fe? Bueno, entonces allí hay una circunstancia de un miembro especial que aunque abraza gran parte de nuestra fe, nosotros diferimos con en este asunto, este punto, y por lo tanto entonces le animamos a que se una, esta persona solicita y en otros asuntos donde diferimos, no necesariamente puede participar activamente, ¿no? En la enseñanza, predicación, consejería formal, etcétera. Y se le anima a no persuadir ni estar tratando estos asuntos dentro de la iglesia que ya tiene clara y definida su fe, pero puede participar como miembro en esas otras cosas y circunstancias, ¿no? Para que entiendan cuando hablamos de este asunto sobre miembros especiales, ¿sí? Es un asunto de convicciones y un asunto de... em, Sí, se escucha un poco entrecortado. No sé si es la señal que cae de vez en cuando, pero espero que se escuche por lo menos un poquito. Muy bien, avanzando acá, mis hermanos. Sección número 7, terminación de la membresía. Miren esto, es una sección muy importante, ¿no? ¿Cuándo pasa esto de que llega la terminación de la membresía en una iglesia, en la iglesia local? En este caso tenemos el párrafo A, maneras de terminación, y luego vamos a ir tratando cada una de ellas. De la misma manera que el recibimiento de miembros, así también la terminación de la membresía en la iglesia debe ser gobernada por principios bíblicos. En consecuencia, la membresía en la Iglesia Bautista Reformada Providencia será terminada por una de las siguientes razones. Aquí tenemos varias razones, ¿no? La número 1 es, según la enseñanza de la Santa Escritura,
una congregación tiene que cortar de su comunión y del conjunto de miembros visibles a cualquier persona que enseñe o insista en mantener doctrinas falsas y heréticas que impenitentemente se comparte de una manera inconsecuente con su profesión de fe. Se comporte, perdón. Esta es una forma de presentar, ¿no?, la práctica. Hay personas que enseñan o instan de una manera peligrosa, ¿no? Falsa doctrina, herejía, y entonces de una manera impenitente, no piadosa, se comportan de esta manera inconsecuente con su profesión cristiana, o que persisten en turbar la unidad, paz o pureza de la iglesia. Entonces, el procedimiento a observar es tal excomulgación, en tal excomulgación se presenta en el artículo número 6 de esta Constitución, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero aquí ya se cita. Y entonces, antes de avanzar, tenemos una nota que me gustaría prestar atención acá. Y aquí tenemos un punto muy delicado. Así que quisiera que tengas tu Biblia allí a la mano y podamos observar esto brevemente, ¿sí? Amados hermanos, les pido puedan tomar sus Biblias, tenerlas bien cerquita allí en sus manos y podamos observar algunos textos todos juntos acá. Todo esto sí está bien. Ok. Ujú. Y voy a pedir a algunos hermanos que tengan sus Biblias ahí a la mano para la lectura. Primero arranquemos con Mateo 18:15, ¿sí? Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 15, que dice así. Por tanto, y todo el capítulo, mejor dicho, el versículo 15 al versículo 22 aproximadamente, eh, 20 específicamente, es este párrafo de la disciplina eclesiástica. Pero cuando empieza así, es bueno tener en cuenta el contexto. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, aquí tenemos esta descripción, ¿no? El punto dice con respecto a la excomulgación y habla de cómo nosotros, en un momento está caída la señal. Cerrar aquí, vamos a cerrar acá. Y esto, pero no tengo buena señal aquí. Ok, bueno, entonces nuestro texto enseña esto, ¿no? El punto acá es que si de alguna manera su enseñanza, su vida, su comportamiento se vuelve inconsistente con su profesión de fe y persiste en turbar la unidad, la paz o la pureza de la iglesia, entonces la iglesia debe llevar un proceso, debe llevar el procedimiento adecuado en este asunto. Y todo el texto en Mateo capítulo 18 nos describe ese procedimiento paso a paso. El paso uno se ve en el versículo 15: ve tú y repréndele. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndele, ¿verdad? No esperes otra cosa, sé maduro, ve tú y trata ese asunto. Y si él te escucha y se pone a cuentas y escucha y entonces se arrepiente, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso. Amén, hasta allí. Si llegamos, gloria al Señor. Pero si no, entonces vamos al segundo paso y tenemos que seguir honrando al Señor de esta manera. Dice, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y entonces tú vas con dos personas que van a escuchar la circunstancia o lo que pasó entre tú y esa persona, y lo que viene entonces de ella, hacer ellos es hacer testigos de que tú le llamaste la atención con respecto a algo que había sucedido y que esta persona se le invita a arrepentirse. Pero entonces, si esta persona te escucha, en versículo 16, dos o tres testigos conste toda palabra, se escucha, tratan el asunto, observan, dice el verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. En este caso es que ellos están allí tanto para ser testigos de que se le está llamando la atención y ellos juntamente con el hermano que está llamando la atención dicen, es verdad, tú debes arrepentirte de esto no es correcto. Y entonces dan testimonio no solo de que se te ha pedido, se te ha llamado al arrepentimiento, sino también de que tú te has arrepentido o no te has arrepentido.
Por eso el versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, porque ya habían testigos acá en tercer lugar, dilo a la iglesia. Este es el tercer paso. Entonces el tercer paso es reunir a la iglesia, ¿verdad? Y esto se hace en un momento específico, en una circunstancia específica. Se invita a los miembros, se trata el asunto con los miembros y se confronta a la persona. Si no hiere a la iglesia, entonces el cuarto paso es consecuente. Tenle por gentil y publicano. La iglesia entonces, el pastor da un, ¿cuál sería? Un veredicto sería la palabra. La iglesia pone de manifiesto su acuerdo con esta circunstancia porque se ha llevado el proceso debido cuidadosamente, se le ha invitado al arrepentimiento y aún ahora deseamos que se arrepienta. Y aún se toma como veredicto esto que se va a tratar y se le trata a la persona como un gentil y publicano, porque aún en ese punto deseamos que se arrepienta, deseamos que cambie de parecer, deseamos que cambie de camino, que deje de ir hacia el pecado y la condenación y venga hacia la salvación y la fe. Y entonces, aún en este punto, sigue siendo parte del orden de lo que es el proceso de disciplina. Pero entonces lo que viene es esto. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero podemos escucharlo bien ahí. Será desatado en el cielo. Y luego dice otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, que pidieren, se les será, dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es una expresión muy sólida, muy fuerte. Es la manera en la que se describe la autoridad de Cristo con su iglesia. Cuando los miembros, guiados por el Espíritu de Dios, en plena dependencia y con temor de Dios, tratan estos asuntos, Cristo está con ellos. No es un ataque ni una destrucción al cuerpo de Cristo. Es una búsqueda y un cuidado de mantener en orden el testimonio de Cristo, la santidad de la iglesia y llamar al arrepentimiento a la persona con todo el ruego y la petición de misericordia de parte de Dios, esperando que esto sea así. Entonces hay un proceso debido aquí, que Cristo enseñe que Él está en medio de ellos. Cuando la iglesia se reúne en el nombre de Cristo, esto tiene una descripción de gran autoridad para con nosotros. Por eso la iglesia tiene el poder de participar y debe hacerlo. Y entonces se debe entender ese proceso a través de cómo los pastores participan en todo esto, toman asunto, toman consejo, traen explicación a la iglesia observa, la iglesia pone de manifiesto su acuerdo con lo que se está llevando a cabo, tratan ese asunto y en últimas entonces los pastores dan un veredicto con respecto a ese asunto y la iglesia ha acordado esto. Es como a veces suena como un juicio, pero no estamos hablando de un juicio condenatorio, sino de cargos que se levantan contra una persona que está viviendo de una forma que va en contra del evangelio y que no está mostrando el testimonio de Cristo verdadero. Tal vez tú te preguntes, ¿cómo llegamos aquí, verdad? Estamos hablando de la membresía, cómo ser miembro de la iglesia y ahora estamos hablando de cómo terminar de ser miembro de una iglesia, cómo dejar de serlo. Lo que pasa es que no es un asunto de suscripción, como cuando tú y yo nos suscribimos a YouTube o nos suscribimos a Netflix o alguna cualquier otra streaming o plataforma que podamos encontrar. Esto es distinto, amado hermano. Ser miembro de una iglesia no es igual que el ser miembro de un club de fútbol. Ser miembro de una iglesia requiere tu participación activa, tu testimonio real. Y entonces, esto involucra que cuando tengamos que llegar a este punto, por amor a Cristo y su iglesia, por amor a la santidad de la iglesia y por amor a ti, que tal vez estás caminando de una manera incorrecta o indebida, debe ser corregido. Nuestro anhelo es que tú puedas volver al camino y no te quedes allí y no te lleve esto a ser tratado de esta manera o a ser excomulgado. Entonces, te animo a que puedas prestar atención a esto, ¿no? Pero entonces, mira esto, vamos a ver el orden aquí. Aunque hay varios textos, como Mateo 18, este, también está Romanos 16, 17 al 20. Por favor, vea Romanos conmigo. No vamos a ir a Corintios, aunque también es un texto fascinante, pero lo puedo resumir en un momento, pero Romanos creo que también es bueno tratarlo acá. Vamos a ver los textos en otro momento también. No es un estudio de ese tema, pero sí estamos entendiendo el principio escritural. Mateo ya es fundamental, ya no está dando el suelo. Romanos Pablo le enseña esto a la iglesia también. En Corintios se trata un caso específico de un hombre que había pecado y que debía ser excomulgado de la iglesia. Y la iglesia estaba envanecida, estaba orgullosa, no le importaba el pecado, no importaba si alguien pecaba. Todos estaban contentos como estaban, pero no estaban creciendo en santidad.
Entonces Pablo les invita y les pide que se arrepientan también como iglesia, que traten este asunto. Él aún con ellos a la distancia, ya he juzgado al tal, dice, ¿no? Y entonces mira lo que dice Romanos 16 17 al 20. Si alguien lo tiene, por favor, me ayuda en la lectura de esto. Amén. Amén. Romanos 16, de 17 al 20. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta ahí era. Sí, hasta ahí perfecto. Sí. Gracias, mi querida Amén. Alexandra. El versículo 17 es medular acá. Lo que enseña es esto. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y que os apartéis de ellos. Mira lo que dice después. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces habla de la iglesia y les dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para con el bien e ingenuos para con el mal. Ahora, hermanos, el punto acá es consecuentemente, mejor dicho, lo que va a suceder es que cuando una iglesia trata esto, llega a este punto de tratar los asuntos de disciplina, ¿cómo una iglesia se fija en aquellos que causan divisiones? Tiene que prestar atención, tiene que observar, tiene que escuchar y tiene que presentar su objeción con respecto a una circunstancia u otra de alguno en medio nuestro que está causando tropiezos. Y esto trae consecuencias que nos deben llevar a esto, naturalmente, por amor a Cristo y su iglesia, porque va a suceder. Y por eso vemos cómo el Nuevo Testamento está lleno de advertencias con respecto a esto y cómo hacer el proceso cuidadoso. Es que la iglesia no debe ser tirana en estas cosas, pero tampoco debe ser blanda. Debe tratar estos asuntos como el Señor lo ha establecido en su palabra, con miras a que las cosas funcionen para su gloria, cuidando y salvaguardando la unidad, la santidad y la verdad en la iglesia, no dejando que esto suceda. Divisiones en medio nuestro, tropiezos, poniendo a uno en contra de otro a causa de la fe que abrazamos. Por eso las advertencias que debemos escuchar acá, ¿verdad? Un texto más, y es Tito 3:10 al 11. Tito 3:10 al 11. Vamos a Tito, por favor. Dice Tito 3:10 al 11. El verso dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tremendo, ¿verdad? La palabra aquí es cause divisiones. Alguien que causa divisiones. Y eso expone a uno contra otro, ¿verdad? Divide, rompe, no como lo hace la palabra, sino de una manera abrupta, haciendo daño, destruyendo. Por eso la forma de describir a alguien que causa divisiones es pervertido, peca y está condenado. Por eso, ¿qué debe hacer la iglesia con la persona que causa divisiones? Hay que amonestarle. Y después de amonestarle, hay que amonestarle de nuevo. Y después de nuevo. Y entonces, si ya no quiere retractarse, justamente el proceso de Mateo, no quiere arrepentirse, no quiere cambiar, no quiere pedir perdón, no quiere ponerse a cuentas, entonces la Biblia dice con mucha fuerza, deséchalo, deséchalo. Esa persona no puede ser tomada en cuenta en medio de la iglesia como un creyente que ama a Cristo y que ama a su pueblo. Lo aborrece, está causando división, está poniendo en contra unos de otros. A veces esto sucede de la forma menos esperada, a través de murmuraciones
que parecerían ser tan prácticas, ¿verdad? A veces suenan muy piadosas, están bañadas de piedad, pero son peligrosísimas y destruyen a la congregación. Cuando te sientas a hablar de otra persona que no está presente allí en tu conversación, déjame decirte algo, hermano, tú estás murmurando. Si no vas a hablar correctamente de esa persona y no vas a exaltar el testimonio de esa persona, de alguien que vive de forma piadosa, entonces ten cuidado de cómo hablas. Si quieres hablar de esa persona, asegúrate de que esté presente para escucharte. Si vas a hablar de esa persona, asegúrate de exaltar más sus virtudes que sus errores, porque tenemos una tendencia carnal a exaltar más sus errores que las virtudes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algo en que prestar atención. Cuando hablamos de nuestra fe, cuánto más todavía de las verdades que hemos abrazado y de aquello que nos define como iglesia, nuestros distintivos, nuestra identidad, la naturaleza de nuestra iglesia. De ninguna manera deberíamos dejar que esto suceda. Y aquí es donde debe producirse y consecuentemente suceder la amonestación. Ahora, volviendo acá, mis hermanos, tenemos en cuenta esto. En la excomulgación, ese es el proceso debido, porque alguien está turbando la unidad de la iglesia, la paz y la pureza de la iglesia. Y entonces hay que llevar un procedimiento. Estaremos viendo más adelante entonces este artículo. Eh, pero vamos a ver este orden. Ordinariamente, la excomulgación debe ser el último recurso de la iglesia. Excomulgar a alguien debe ser el último recurso de la iglesia, porque se han llevado todos los procesos que se debían llevar, porque se hizo todo lo que se debía hacer y normalmente no debería ser ejercida sino hasta que las formas más leves de la disciplina bíblica hayan sido gentil y amorosamente utilizadas en oración en un esfuerzo sincero por restaurar al miembro ofensor. Tal esfuerzo por restaurar debe incluir la exhortación verbal pública y la suspensión temporal de ciertos privilegios de la membresía de la Iglesia, tales como el derecho a votar o participar en la cena del Señor. Que por cierto, si estás aquí con nosotros, tal vez notes que en este mes, si el Señor lo permite, comenzaremos a participar de la cena del Señor. Y entonces quiero que sepas, como nuestra Constitución lo enseña, como creemos que nuestra fe resumida en nuestra confesión se presenta, y como la Biblia lo enseña, la cena del Señor es para aquellas personas que son miembros de la iglesia, porque se entiende entonces que aquellas personas que son miembros de una iglesia han respondido a esta tarea de o esta obligatoriedad de unirse a una iglesia. Están obligados a unirse a la iglesia, aquellos que profesan una fe en Cristo, pero voluntariamente lo hacen eligiendo a la iglesia a la que desean unirse. Y una persona que se une hace un pacto, y ese pacto pone de manifiesto responsabilidades como privilegios o bendiciones. Y uno de esas bendiciones y privilegios es que los miembros pueden participar de la cena con toda libertad. Y eso es muy importante, amados hermanos, porque allí nos hacemos una distinción y animamos a aquellos que están llevando un proceso, como aquellos que no son miembros y todavía no han dado un paso con respecto a esto, a que puedan contemplar la necesidad de unirse a una iglesia, puesto que la cena del Señor es una ordenanza que debe llevarse a cabo dentro de la iglesia, a través de aquellos que Dios ha llamado a ser miembros de esa congregación y debe ser oficiada por un oficial, un pastor, que Dios ha llamado a pastorear esa congregación. Entonces, aquí hay directriz, amados hermanos. Hay principios a tenerse en cuenta. Pero mira qué cosas pueden suspenderse o llámese, pueden interrumpirse o no permitirse cuando una persona no se ha arrepentido, no ha cambiado, no ha pedido perdón, no se ha puesto cuenta, sobre todo en este caso en particular, si un miembro de la congregación hace eso, ¿verdad? Se ha llevado el proceso debido, con todo el cuidado, de una manera gentil, muy amorosa, se ha tratado de llevar a cabo todo esto para restaurar al miembro ofensor, pero esta persona no se ha arrepentido. Mira, tenemos dos notas aquí. Obviamente ya leímos Mateo 18, 17, pero también hay otro texto acá, ¿no? Ahora, ten en cuenta esos dos textos. Mateo 18 nos dice esto. Mateo 18 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y por publicano. Entonces, cuando se reúne la iglesia, obviamente, después de haber llevado el proceso, se ha ejercido las formas más leves, es ve tú, las formas más leves es lleva a dos, por lo menos a dos testigos que puedan presenciar esto, este llamado de la atención, este pedido, este ruego, esta súplica de que se arrepienta. Pero entonces, después de haber usado esas formas amorosas,
también ahora se usa la forma que sigue siendo amorosa, pero en este caso es una exhortación verbal pública. Se reúnen los miembros y si esta persona está presente, amén, para que escuche esta exhortación verbal pública. Y entonces la iglesia le llama al arrepentimiento, reunida en esta circunstancia, ¿verdad? Y si esto no sucede, no hay un cambio, la suspensión temporal es lo que viene como consecuencia. Si estaba colaborando en algún área de la iglesia, algún servicio práctico, se le pide dejar de servir de esa manera porque no es lo que hacemos solamente, sino para quién lo hacemos y con qué corazón lo hacemos. No importa qué tan pequeño o grande sea el servicio que se pueda prestar, siempre es importante a quién le hacemos ese servicio. Lo hacemos al Señor y no podemos hacerlo de una manera incorrecta o con un corazón incorrecto. Entonces se le priva de esos privilegios, se le suspende temporalmente de estos privilegios, el derecho a votar por una u otra decisión y también de la participación de la cena del Señor, porque estaríamos participando con una persona que es indigna y nosotros participando con esa persona también. Mira 1 Timoteo 5:20 en este hilo de pensamiento y luego leamos otro texto. 1 Timoteo 5:20. ¿Alguien tiene este texto que pueda leerlo? Amén, Pastor Robertito. Sí, Primera de Timoteo 5:20. Sí, cinco ¿no? veinte. Sí. Ya. Dice, a los que, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Solo hasta el 20. Sí, solo ese texto está bien. Ya. ¿Saben qué es lo interesante de este texto? Es que el consejo del apóstol Pablo a Timoteo y por ende a la iglesia de Éfeso y también a nosotros como iglesia, es que aquí no se dice, bueno, trátalos, sé paciente, espera, ¿verdad? Ellos persisten, pero tú sé paciente. No, aquí les dice a los que persisten en pecar. 1 Timoteo 5:20, ¿no? Repréndelos delante de todos. ¿Quién es una persona que persiste en pecar? Una persona que ha perdido de alguna manera cualquier tipo de respeto hacia los demás. Y entonces persiste en pecar. Peca en su casa, peca en la calle, peca en la iglesia y no le interesa ni le importa. La Biblia nos llama aquí a llamarle la atención delante de todos para que los demás también teman. Es triste, ¿no? Yo me acuerdo, tal vez tú lo recuerdes también, pero cuando uno estaba en la escuela, yo no estaba allí jugando tal vez o distraído en algo, el profesor te llamaba la atención, ¿verdad? Y entonces te citaba. Señor Espinosa, usted no está atendiendo a la clase y todos te regresaban a ver y tú te avergonzabas y te hacías chiquitito, ¿verdad? Te daba temor. Entonces te ponías atento allí para que nadie te llame la atención porque no querías que nadie te da vergüenza. El punto acá es que de alguna manera se es movido a la vergüenza para que ninguna persona piense, se puede pecar de forma deliberada, se puede actuar y se puede hacer lo que nosotros querramos, ¿verdad? Total, ya pues, salvos siempre salvos. O ya pues, si estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Entonces vivamos, hagamos lo que nosotros querramos. Aquí están esos parámetros que nos ayudan a ver cómo el Evangelio se aplica a nuestra vida. Y es llamarnos la atención. Cuando tenemos que llamarnos la atención, mis hermanos, a veces es necesario. Yo quiero animarte a prestar atención a esto cuando pensamos en cómo llamaron la atención de una forma amorosa. Si tú y yo vemos a algún hermano en medio nuestro que está actuando de una manera indebida o hablando de una manera incorrecta, y entonces pensamos, bueno, es que así es él o es que así es ella, tú y yo no estamos pensando en el cuerpo de Cristo. Estamos avalando el carácter pecaminoso de alguien y pensando que así nació y está bien, en lugar de pensar, debo llamarle la atención. Yo lo vi, y si no le llamo la atención, yo participo con esa persona en este pecado, porque pudiendo hacer esto, que el Señor me llame en su palabra, me cruzo de brazos y dejo que la cosa siga así tranquilamente. Entonces aquí hay algo en lo cual trabajar en nuestro corazón, amados hermanos. ¿No nos ayudaría a crecer más en amor unos por otros cuando nos acercamos y en lugar de hablar de nuestros desaciertos o errores o falta de virtudes a espaldas unos de otros, en lugar de eso, sí nos acercamos y nos llamamos la atención por precisamente lo mismo? En vez de hablarle a otros mal de una persona, poder sentarte al lado de esa persona y decirle, oye, yo creo que deberías corregir esta área en tu vida. Creo que sería bueno que puedas pensar en esto. Tal vez no lo has visto, pero tú haces esto. Tú actúas de esta manera o hablas así.
¿Tú crees que es correcto? ¿Así es como un cristiano vive? ¿Esa es la forma en la que los cristianos hablan? ¿O esa es la manera en la que los cristianos tratan sus asuntos? No debería ser de esta manera. Te animo entonces a que observes esto o aquello. ¿No debería promoverse esta unidad dentro de la iglesia? ¿Y tú estás hablando de estos asuntos que causan división? Entonces no estás murmurando de otra persona, sino hablando directamente a esa persona, para que nadie tenga ningún derecho a murmurar de esa persona, porque tú pudiste corregirla al tiempo debido. O si tú eres esa persona, tú escuchaste eso de forma directa y no llegó a tus oídos porque alguien le dijo a alguien que le dijo a alguien que tú eres una persona que actúa de una mala manera o una forma incorrecta. Pablo le dijo a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, porque no es correcto. Y eso nos trae vergüenza y nos trae temor. Y eso debe producir realmente medio nuestro. Si creemos que podemos vivir como nosotros querramos, entonces llamémonos la atención para que para que nos demos cuenta que no es así. No funciona así, no es así en la vida de la iglesia. No me refiero solo cuando nos congregamos, sino en todo momento, procurando en medio nuestro un testimonio vivo y verdadero de Cristo. Bueno, espero haber respondido la pregunta, mi Fernandita, esta pregunta que estabas haciendo allí. Pero la manera es esto. ¿Cómo nos corregimos? Estando reunidos, conociéndonos, en medio de la congregación, cuando tenemos comunión unos con otros, cuando verdaderamente nos conocemos, cuando producimos en medio de nuestro tiempos de comunión que nos concede tener el aprender, el tener la oportunidad de conocernos bien y crecer en confianza para poder llamar la atención. Que de ninguna manera diga, no, yo no le digo nada a tal persona porque es que me da miedo, ¿verdad? Yo no sé si esa persona sabe ladrar, pero no quiero que me muerda. Y Gálatas dice justamente eso, que nos cuidemos, que no nos consumamos y que no nos mordamos, porque acabaremos por consumirnos, dice Pablo. Y entonces allí es donde tenemos que trabajar. ¿Y cómo lo hacemos? Con toda libertad, pero también con temor delante del Señor. Acércate a alguien y llama la atención. Esto no fue correcto. Esto que hiciste no fue correcto. Ahora, recuerda, para poder llamar la atención a alguien, tiene que haber delante de tuyo un corazón íntegro ante el Señor. No perfecto, pero sí un corazón que quiera hacer el bien y no destruir. Eso involucra que tú tomes la vara de medir de la palabra y te miras a ti primero. Entonces puedas acercarte y trates este asunto. Y esto involucra ser piadosos y misericordiosos, porque por misericordia fue Natán el que se acercó a David y le confrontó con su pecado. Porque Natán pudo tranquilamente cruzarse de brazos y decir, allá él, pero fue Natán. Eso es ser movido a misericordia. Fue Dios el que se acercó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Normalmente por eso el texto dice, si tu hermano peca contra ti, ¿quién pecó? Adán. ¿Contra quién pecó? Contra Dios. Pero fue Dios y trató con Adán ese asunto. ¿Quién había pecado? David. ¿Contra quién? Una lista larga. Pero fue Dios el que movió precisamente a Natán para tratar este asunto. Entonces es de piadosos y es de misericordiosos aquellos que haciendo uso, por eso también la Biblia nos enseña cuáles son los parámetros. Vosotros que sois espirituales, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, cuidando de tú, no sea que también seas tentado. Es de personas espirituales, de personas misericordiosas y piadosas, el acercarse y tratar estos asuntos. Pero los carnales son los que propagan riñas entre hermanos, dice Proverbios. Los que dividen son los necios, los que se ponen a hablar a las espaldas en lugar de ir de frente. Entonces están compartiendo sus inconformidades con todos los demás, pero nunca van a la persona que realmente tienen que tratar ese asunto. Entonces levantan más enemigos en contra de una persona. Cuando tal vez esta persona, al ser corregida, se vuelve una persona más piadosa todavía. Pero tú elegiste causar divisiones y por lo tanto debes ser reprendido. Esa es la forma de poder pensarlo. Pero entonces esta reprensión no se basa en, yo siempre pienso, hay algunas personas que dicen que tienen el don de exhortación. Déjame decirte, el don de exhortación no es el que grita duro y señala con el dedo y te trata mal. Es una persona que tiene el tino y el corazón para poder acercarte a ti y mostrarte que te ama lo suficiente como para marcarte que estás haciendo algo incorrecto, como para marcar tu pecado. Porque el que te ama te va a decir la verdad con amor y sin asco, y te va a decir las cosas con claridad. Pero aquel que no te ama está ahí con lisonjas, con palabras suaves, haciéndote todo tipo de maromas para hacerte pensar que todo está bien y que no pasa nada, porque no te ama, porque quiere verte tropezar y quiere verte caer. Entonces no te va a advertir, no te va a corregir, no va a buscar la forma de poder decirte esto está mal. No, te va a decir tú sigue así, no pasa nada, ¿verdad?
pero va a seguir propagando a tus espaldas cualquiera de esas cosas. Y déjame decirte, Satanás es astuto y nuestra carne no suma, resta. Y tú y yo tenemos que tratar en nuestro corazón, delante del Señor, primero, ser confrontados. Dice la Biblia que el sabio ama la reprensión. O sea que un miembro de la iglesia, cuando es reprendido, cualquier creyente en cualquier congregación, cuando es reprendido, debe decir, gracias por llamarme la atención, no lo había visto y ahora que lo noto, en verdad, yo he estado pecando de esta manera, quiero arrepentirme, quiero cambiar. Oh, que fuera así la actitud de todos, ¿verdad? Pero recuerda que el pecado puede llevarnos a la soberbia, y la soberbia en sí mismo es un pecado. Y Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso, al que piensa de sí mismo de una manera mucho más elevada de la que debería pensar. Ninguno piense de sí de esta manera, dice la palabra del Señor. Allí está algo en lo que creo es importante tener en cuenta. Y solo hemos mencionado algunos textos acá. Pablo le dice a Timoteo esto. Pero la expresión continúa y dice no solo una exhortación verbal, sino la suspensión temporal de ciertos privilegios de la membresía de la iglesia, tales como el derecho a votar o participar en la cena del Señor. Y aquí hay más textos. Justamente, hablando de lo que leíamos en Romanos, se nos enseña esto con precisión. Mira, dice Romanos 6:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Cómo podemos tener comunión con una persona que causa división? Justamente la palabra, este domingo mencionábamos el hecho de qué comunión, qué concordia, qué acuerdo, qué trato hay entre Cristo y Belial, la luz con las tinieblas. ¿Cómo podemos de alguna manera pensar que todo está bien cuando no está bien? Entonces debe haber la suspensión temporal de ciertos privilegios. Debe haber un sentarse y hablar con la persona. Tú estás perdiendo la oportunidad de poder servir al Señor de esta manera, ser recipiente de su gracia y de participar de una forma viva y vital dentro de la iglesia. Entonces se priva de poder servir en ciertas áreas, se priva de poder participar en la votación dentro de su derecho de participar y aún de la participación de la cena del Señor. Que no podemos tomar esto de manera indigna. Pero no solo eso, mira Corintios. Cuando se habla de esto, primero los Corintios 5, por favor, acércate allí conmigo. Vamos allí brevemente. Primero los Corintios 5. ¿Alguien más que tenga primero los Corintios 5? Sería de gran gozo para mí. ¿Alguien más que tenga primero los Corintios 5, versículos 9 al 11? Amén. Amén, muy bien. Está apagado el micrófono. ¿Sigo? Mi querido Luis, ahí te escuchamos. ¿Puedes leer el texto? Allá. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Sigo? Sí, por favor, el 11. Más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, Hasta ahí, no mi querido juzguéis Luis. Muchas vosotros. gracias. Hasta ahí Ya. está bien. Bueno, el texto es muy claro, ¿verdad? Allí vemos un punto de partida. Alguien puede decir, oye, pero ¿por qué hacen esto con tal persona? ¿Por qué le tratan así? Y es muy fácil, ¿verdad? Tal vez nos dejamos llevar por el espíritu de la época, la forma en la que las telenovelas lo presentan, ¿verdad? Pero la persona que está haciendo daño, o llámese el ofensor, se convierte en el ofendido, ¿verdad? Porque ahora no le permiten participar de la cena del Señor y ya no le dejan votar y ya no le dejan servir y entonces se ofende y está molesto y pero no se está dando cuenta de la magnitud de su pecado, de a dónde le ha llevado su pecado, que naturalmente a veces nos pasa. ¿Te ha pasado esto? Que te molestas porque entonces ya se te ha perdido estos privilegios, estas circunstancias y te ofendes y te da ira. A veces a los hijos les pasa esto, ¿no? En casa, un hijo se porta mal, un hijo actúa de una forma indebida y entonces tú le adviertes que van a haber consecuencias y al no escuchar entonces ejerces la disciplina y le privas de ciertas cosas. ¿Y qué dice el niño? Tú eres malo, te dice a ti como padre, ¿verdad? Tú eres malo y se ofende y se molesta contigo, pero es que no está viendo la magnitud de su pecado.
no está viendo la actitud que está tomando delante de su pecado. No está viendo y no está temiendo al Señor que ve todas estas cosas. Lo mismo sucede en la congregación y por eso Pablo le advierte y le dice, no les digo que no se junten con de esta manera, no os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros, dice, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, pero no les hablo de esta manera, sino precisamente de esta forma, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, malediciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. No te engañes, ni le engañes a la persona a pensar que todo está bien, porque no puedes llamarte hermano y vivir de esta manera. Ese es el punto. Tú debes observar lo terrible del pecado, lo, lo odioso del pecado, lo nocivo, lo destructor, lo dañino del pecado para arrepentirte y venir ante el Señor. Pero hasta no verlo así te vas a ofender y vas a pensar es que me están quitando estos privilegios. ¿Y quiénes son? ¿Qué derecho tienen? Y así podemos ver muchas iglesias destruidas, muchos corazones rotos, muchas iglesias donde corren rápidamente a buscar demandas entre unos y otros y buscan a los abogados y jueces de este mundo para no arreglar, sino para destruir. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, pero el proceso debe llevarse a cabo. Entonces el proceso debe producirse a través de, llámese, gentileza, amor, piedad, misericordia, espiritualmente, con madurez, pero debe tratarse esto y debe haber a veces exhortaciones verbales públicas, de una manera muy sabia, ¿no? Estas son responsabilidades también que se deben ejercer, pero cuidado con llamarte hermano y vivir de una manera pecaminosa. Por eso, también precisamente, según los Tesalonicenses 3 6 y 14 dice esto. Según los Tesalonicenses 6 3 perdón. Según los Tesalonicenses 3 versículo 6 dice, pero Dice os los ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El verso 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Tremendo, ¿verdad? Puede sonar muy severo, pero qué importante aquí es señalar y marcar el pecado como tal. No es hacerle daño a la persona, es advertirle. La vergüenza muchas de las veces es algo que en una forma como esta, en el uso correcto de las escrituras, nos puede llevar al arrepentimiento. Y pensar, oye, todos me están mostrando que realmente hay algo malo en mí, ¿cómo puedo pensar que todos están mal? Es que o estamos todos locos o yo soy la persona que tiene que cambiar, ¿verdad? Y ahí es donde comienza un cambio más profundo. Tenemos que pedir al Señor por eso. Pero eso es parte de este orden. Entonces comienza de esta manera. Pero viene en segundo lugar, y permíteme leer simplemente estos tres brevemente y estaremos concluyendo acá. En segundo lugar, encontramos esto, cuando todos los medios escriturales para la restauración de un ofensor han fallado, la iglesia debe estar dispuesta a excomulgar al miembro ofensor, como lo vemos ya en Mateo 18:17 y en 1 Corintios 5:13, cuando Pablo le dice, yo con ustedes, al tal hay que decirle fuera. Las personas deben ser excomulgadas solamente a través del voto mayoritario de la iglesia, como fue establecido antes. La excomulgación ordinariamente debe ser el último recurso. Sin embargo, debido a que algunos casos de pecado, tanto morales como doctrinales, son tan escandalosos, grotescos y atroces en su naturaleza, la iglesia tiene el derecho escritural y el mandato de excomulgar inmediatamente a aquellos culpables de tales pecados sin el honor de Cristo, perdón, si el honor de Cristo y su iglesia lo requieren. O sea que hay circunstancias que son tan escandalosas, que son pero en verdad tan vergonzosas, grotescas, atroces, que entonces este mandato, esta responsabilidad debe ser inmediato. Por eso, aunque se requiere de alguna manera el voto mayoritario, cuando hay casos que son escandalosos, debe ser inmediato este asunto, ¿no? Por eso, 2 Corintios 2:6 lo dice de esta manera. 2 Corintios capítulo 2 versículo 6 dice así. Le basta
a tal persona reprensión hecha por muchos. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Justamente está en un contexto donde se habla de cómo la iglesia debe recibir ahora a una persona que ha pecado y que entonces ha sido reprendida por todos, pero que ahora ha mostrado arrepentimiento. Este pecado del cual Pablo habla era un pecado muy escandaloso. Amados hermanos, es un pecado muy escandaloso. Y ahora están tratando el asunto de cómo esta persona va a reincorporarse, se ha arrepentido. Verso 7 dice así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por eso el proceso de disciplina lleva tiempo. Y ese tiempo, al llevarse cuidadosamente, se procura el arrepentimiento. Y aun cuando una persona está arrepentida, lleva tiempo restaurarlo. ¿Por qué? Porque se debe ver frutos de arrepentimiento, amados hermanos. No podemos quedarnos con un pequeño brote, tiene que haber un fruto. Y el fruto probará eso, y para poder ver el fruto se necesita tiempo. Entonces, aquí vemos este segundo punto de este proceso de excomunión. Entonces, en tercer lugar, y ya concluyendo acá, tenemos este punto, ¿no? Y ahora respondo esta pregunta. Todos los actos de disciplina de la iglesia, incluyendo la excomulgación, deben ser llevados a cabo de una manera amorosa para la gloria de Cristo, el bienestar y la pureza de la iglesia, con el propósito de eventualmente restaurar al ofensor para el buen testimonio de la iglesia. Todos estos procesos deben llevarse de esta manera. No es una iglesia tirana que está actuando y destruyendo, no, es una iglesia que en miras de cuidar la santidad y la unidad y la verdad de la iglesia, trata el pecado, que es contrario a la unidad, la santidad y la verdad de la iglesia, pero lo hace procurando que la persona se arrepienta, anhelando que la persona vuelva en sí, se vuelva de ese camino, cambie ese camino y vuelva otra vez a los pies de Cristo, camine de una forma correcta porque está marchando de una manera incorrecta. Justamente este domingo mencionaba Hebreos cuando hace referencia al hecho de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso significa no dejar de marchar al ritmo al que la iglesia debe ir, como algunos tienen por costumbre, dice, porque algunos se acostumbran a, en el lenguaje militar sería desertar, y al desertar entonces van al campamento enemigo y se vuelven traidores de su fe, traidores de la fe cristiana. Y eso hace más daño a la iglesia todavía. Satanás está contento con eso. Pero entonces no debemos dejar de marchar al ritmo al que marcha la iglesia de Cristo. Es una iglesia militante, somos soldados de Cristo, debemos marchar fielmente. Pero cuando alguno de nosotros ha pecado, actúa de una manera indebida, entonces la iglesia debe actuar en miras de que siga siendo un testimonio vivo para la gloria de Cristo. Y para que eso funcione se necesita mucha gracia, mucho amor, mucha madurez, un corazón lleno del Espíritu. Y entonces, al hacerlo, cuidamos la gloria de Cristo, el bienestar y la pureza y el testimonio de la iglesia. Eso es un punto muy importante. Por eso este punto concluye con algunos textos, ¿no? Como los que se mencionaron anteriormente y animo a que podamos leerlos. Pero quisiera parar acá, simplemente para concluir nuestra lectura y podemos continuar a partir del punto número 2, que hay tela para cortar aquí. Simplemente voy a parar la, mm, la grabación y podemos compartir algunas preguntas que tengamos aquí a la mano, amados hermanos.